Vamos. Bueno, hola a todos. ¿Sí? Mi nombre es Victoria Pagliotti. Si me quieren llamar durante este encuentro, dígame Vicky directamente, a secas. Vamos a estar junto con Ari, como ahí dice Ari Sarnecki, contándoles acerca de este proyecto llamado Una organización en la nube del aula. ¿Sí? Pero antes de empezar a contarles de este proyecto, de contarles por qué surge el pensar en este proyecto, de cómo lo llevamos adelante, de qué marco teórico fuimos encontrando y de contarles propiamente sobre el proyecto, los queremos leer y hasta escuchar a ustedes, ¿sí? Así que vamos a arrancar con una dinámica, ¿sí? Le vamos a pedir que si tienen posibilidad desde el celular o desde la computadora donde estén, que entren a la página menti.com. ¿Sí? Yo les voy a poner ahora en el chat menti.com y les voy a poner el código 2446507. Ahí estamos. Y les van a aparecer dos preguntas. Primero una que ya la vamos a poner en pantalla. Vamos a poner compartir. Bien, ya están empezando a responder. Genial. Dice, a la hora de aprender, para ustedes, ¿qué tiene más valor? La teoría, la práctica, la experiencia. Genial. Pobre la teoría, no la dejen sola. A ver. Vamos a ver. Bien, bien. Fíjense cómo va cambiando. Ahí hay una teoría. Ah, Hay una teoría. vamos. Una teoría. Bien, vamos a ver si cambia el número, si no, ya vamos a... Ahí estamos. Genial. Miren, tenemos 12 la experiencia, 6 la práctica, 1 la teoría. 7 la práctica. Genial. Bien. 2 teorías, vamos. Vamos. No se nos cae la charla, Vicky. No se nos cae la charla. Menos mal, porque si no... Si no, Bien, genial. Creo que estamos. Tenemos 20 respuestas. A ver. Bien. 21. Siguen llegando. La práctica. Genial. Bueno, la práctica. Bien. A ver si se animan desde ahora. ¿Hay algún valiente o alguna valiente de los que puso teoría que nos cuente por qué puso teoría también? Si no se anima ahora, bueno, después vamos a hacerlos hablar un poco. A ver si aparece alguno por allí. Que abra su micrófono. ¿Fuiste vos, Ari? No, ¿no? Bien. Vamos a dejarlo para después y vamos a ir directamente a la próxima pregunta. ¿Sí? Vamos a dejar de compartir, en realidad, esta pregunta, y vamos a ir a esta otra gran pregunta. Te dicen que tenés que hacer un trabajo grupal. ¿Qué pensamientos aparecen en tu cabeza?
Coordinar, genial. Estrés, ¿con quién me junto? Genial. Ahí está empezando a salir la verdad, me parece, en el estrés. Ya queremos honestidad. ¿A quién elijo? Totalmente. ¿Quién tiene la cara de que va a trabajar? Lo voy a hacer yo. Esa, muy buena. Esa me gusta. Bien. Bien, lo estamos viendo, pero van apareciendo compañerismo, organización, comunicación, distribución de trabajo, sincronización, a quién elijo, estrés, tiempo, lo voy a hacer yo, confianza, interacción, colaboración, saber ceder, esta es nueva, nervios, desesperación, bien. Coincidencia, división de tareas. Bien, vamos entonces a dejar de compartir, ¿sí? Y les voy a pasar a compartir. Vamos por acá, compartir pantalla. Un segundo. Ahí estamos. Nuestra presentación, ¿todos ven ahí? ¿Se ve? ¿Sí? Genial. Para nosotros es importante, ¿sí?, poder recopilar todos estos saberes previos y todas esas experiencias que tienen ustedes, porque de alguna manera en ellas nos hemos basado para poder formular, para poder trabajar y para poder presentar este proyecto y ofrecerlo a nuestros protagonistas, ¿sí?, a cada uno de los estudiantes. Este proyecto se llama Una organización en la nube del aula, ¿sí? El objetivo es poder ligar a la educación, la tecnología y la experiencia, ¿sí?, sin olvidarnos, ¿sí?, de otros dos conceptos muy importantes que estuvieron en la primera pregunta del Menti, que son la teoría y la práctica. ¿Mm? Entonces, ¿cómo es que llegamos a este proyecto? Nosotros hace más o menos 4 años, Ari, cualquier cosa vos corregime con las fechas, ¿sí? Empezamos como a tener como un cierto bichito de la curiosidad, como una cierta, empezamos a ver como que había una problemática o que queríamos ir más allá, ¿no?, de lo que es el concepto y la teoría. Entonces veíamos, ¿no?, como una clara diferencia entre antes y el ahora, e incluso el ahora más reciente, ¿sí?, atravesados por lo que es la pandemia, la cuarentena y la virtualidad. Entonces, en un antes nos ubicamos, ¿sí?, en lo que ya después vamos a ver como la vieja escuela de alguna manera, ¿sí?, en cuanto al rol del docente, ¿sí?, como aparentemente el único que poseía el conocimiento. El conocimiento mismo, que parecía que solamente lo podíamos encontrar en escuchar al docente y en las fotocopias, o en el apunte, o en los libros, ¿sí?, y en esta forma unidireccional de incorporar el saber. De alguna manera u otra, creo que todos los que estamos acá hemos pasado por estas situaciones, ¿sí? Y de repente nos encontramos con un nuevo horizonte, ¿no? Nos encontramos con la predominancia de la tecnología, ¿sí?, esta tecnología que nos invade de información, la hace tan accesible que estamos invadidos de ella y que muchas veces es información abrumadora y que la tenemos ya al instante y quizás con poca reflexión. Aparecen estos conceptos de aprendizaje, de experiencia,
la flexibilidad como valor, las organizaciones empiezan a ser flexibles, ¿sí? Y empiezan a considerar otro tipo de valores, además del saber, del conocer. Y hoy, justamente, no podemos dejar de lado lo que todos estamos viviendo, que tiene que ver con la pandemia, la cuarentena y la virtualidad. Y que esto también nos hizo reflexionar una vez más sobre este proyecto. Ya Ari les irá contando todas las etapas de este proyecto. Así que eso lo dejamos para después, porque si no, ¿cómo se dice? Lo spoileo. Me estoy haciendo la moderna. Bien. Entonces, ¿cuál era nuestro objetivo con este proyecto y cuál sigue siendo, y lo va a seguir siendo? Es poder desarrollar este proyecto que se llama Una organización en la nube, que este es un dato no menor. Los estudiantes, cuando hacen este proyecto, no conocen el nombre. Ya veremos el porqué, pero el objetivo es poder lograr que a través de este trabajo puedan transformar, ¿sí?, el conocimiento en experiencia, que puedan hacer una experiencia, vivenciarla, ¿sí?, y acercarse a lo que podrían ser las situaciones de una organización. Nosotros enmarquémonos que, bueno, como licenciados en Relaciones del Trabajo, una de las tantas funciones que tenemos es poder analizar, ¿sí?, el complejo mundo de las organizaciones y sus relaciones del trabajo, ¿sí? Entonces, en este sentido es que nos movemos también a poder desarrollar este proyecto. Entonces, ¿qué es lo que fuimos haciendo? Bueno, fuimos identificando un modelo teórico. Empezamos a poder, digamos, empaparnos de las cosas que pensábamos, buscar como el sustento teórico, ¿no? Esto de que para nosotros el aprendizaje y la enseñanza tenía que ver con un proceso de acompañar, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos a ver ese concepto del aprendizaje como un andamio, ¿sí?, que se coloca como para acompañar y se retira, ¿sí?, pero siempre está ahí sosteniendo, acompañando, a través del análisis de nuevas tendencias organizacionales. Bueno, con eso teníamos que ver qué era lo nuevo, ¿no?, que andaba dando vuelta y de qué manera podíamos agregar valor, ¿sí?, a esas herramientas y tendencias que estaban dando vueltas en ese momento. Nos centramos algo en el impacto de la experiencia del estudiante, ¿sí? Y ahí es donde nos centramos y queremos estar en cómo lo vive el estudiante. Ellos son los protagonistas de este trabajo. Nosotros acompañamos, ¿sí? Pero el mayor rol, digamos, la mayor vivencia se la llevan ellos. Y siempre tratando de poder abarcar múltiples metodologías, ¿sí?, dentro de nuestra cursada, por así decirlo, nuestra comisión, para que no sea solamente el trabajo, sino otras instancias justamente de trabajo en la comisión y de evaluación. Ahí quiero ver si se deja. Ah, ahí está. Bueno, en cuanto a cómo formulamos y pusimos en marcha este proyecto, teníamos en claro con Ari, y creo que lo seguimos teniendo, que nosotros compartimos, ¿sí?, llevamos adelante la comisión número 12 de la materia de Administración de Empresas, que es dentro de donde implementamos este trabajo, este proyecto. Nosotros desde que arrancamos con hacer, digamos, con compañeros, sabíamos que nuestro rol de profesores o de docentes era acompañar, ¿sí? Era poder brindarles herramientas, facilitar, ¿sí? Y por otro lado, nosotros queríamos lograr, y todavía queremos, ¿sí?, algo relacionado con esta frase que está acá, ¿sí? Los estudiantes son visión. Esperen, se me va mezclando todo. A ver ahí. Los estudiantes son presente con visión de futuro, ¿sí?
Acá presente Víctor, el creador de esta frase y quien nos lo ha dicho muchas veces, ¿sí? Sin duda, ¿sí? Ellos son, de alguna manera, nuestro norte, ¿sí? Bien, multiformas de abordar el programa para facilitar el aprendizaje, es decir, de qué manera, además de la explicación o de la exposición dialogada, podíamos hacer que el concepto lo internalizaran más. Y darle valor a lo que eran las devoluciones, lo que son las devoluciones de los estudiantes antes, durante y al final del cuatrimestre, y al concepto de evaluación de la comisión, como considerarlo algo integral. Y desde ya poder basarnos en esto, de que la docencia, ¿sí?, ya no se limita solamente a los muros de la universidad. Eso es uno de los lugares. Entonces, esta experiencia del usuario, la diferencia, ¿no? Lo que veníamos hablando un poco, la vieja escuela con la nueva escuela, el profesor, el libro, el aula, y la nueva escuela en cuanto a considerarlo ya no alumno, sino estudiante, ¿sí? Lo multimedial, no poder dejar de lado las herramientas que hoy existen, y una nueva escuela, un nuevo concepto sin fronteras, ¿sí? Que el aprendizaje pueda darse, ¿sí?, sin importar el lugar. Entonces, para esto, seguramente habrán escuchado de Cody Blair, un investigador que habla sobre el cómo aprendemos, ¿sí?, que investigó sobre esto y que empezó a dar respuesta a esto de cómo aprendemos y qué importante que es saber cómo aprendemos. Entonces acá van a ver esta pirámide, ¿no? Y ven, con escuchar un 5%, con leer 10%, utilizar audiovisuales 20%, demostrar 30%, y así van viendo que el porcentaje va aumentando a medida que el estudiante se va involucrando, ¿sí?, en esta práctica. Nosotros nos tomamos el atrevimiento y le agregamos, ¿sí?, un escaloncito más, ¿sí?, que dice acá experiencia del estudiante, 100%, ¿sí? Nosotros consideramos, ¿sí?, que cuanto más el estudiante puede involucrarse en las prácticas, en las distintas herramientas, cuanto más puede aprender y equivocarse, cuanto más puede vivenciar, ¿sí?, el aprendizaje queda como definitivo. Para nosotros es muy importante lo que digamos, el estudiante trae consigo mismo, los saberes, los conocimientos, las experiencias, y todo eso en este proyecto, ¿sí?, que ahora le voy a dar el pase a Ari, lo pueden poner en práctica, y es fundamental, ¿sí?, que puedan aprender a través de las consecuencias que tienen sus conductas. Así que bueno, Ari. Bien. La idea del proyecto, como venía diciendo Vicky, era que todos los elementos de la materia, de alguna manera digamos, los estudiantes, que son otra vez el centro, son el motivo por el cual todos los viernes Vicky y yo damos clases, puedan incorporarlos y llevárselos. Y además tenemos la particularidad que como estudiantes de primer año hay un montón de nuestros asistentes que nunca trabajaron. Entonces, estamos hablando de organizaciones, estamos hablando de trabajo, y ellos nunca trabajaron. Entonces, la excusa era hacer un análisis de una película que ya hace un tiempo viene siendo El pasante, de Robert De Niro. Los dividimos en grupos de acuerdo a las unidades que tenemos en la materia, pero tienen, como había comentado Vicky, el trabajo es un único trabajo práctico entre toda la comisión, en donde cada subgrupo analiza la película desde la unidad que le tocó. Ahora, la hipótesis, los objetivos del trabajo y la conclusión tienen que ponerse de acuerdo entre 40 a 50 personas. Que hay maneras de ponerse de acuerdo, terminan habiendo dos, terminan organizándose, y la consigna para aprobar es que todo el mundo tiene que participar. ¿Y cómo sabemos si participan o no? Porque el trabajo lo hacen desde un drive, en donde nosotros podemos ver quién hace, quién no hace. Pero ahora, ¿cuál es el secreto acá? El secreto acá
que el hacer no significa que todos se pongan a escribir, sino que justamente haya división de tareas, que uno corrija, que otro edite, que uno presente. Pero bueno, al principio lo que pasa es que se empiezan a chocar entre ellos y no entienden cómo 50 personas se van a poner de acuerdo y empiezan a haber conflictos, principalmente de comunicación, que es lo que pasa en definitiva en las organizaciones. En las organizaciones el principal problema que tenemos, no importa si es una organización multinacional o si es una pyme de 60 personas, es el problema de la comunicación y lo vemos reflejado en el aula. Empiezan a haber conflictos de quién hace, quién no hace, por qué hace. Y finalmente, la puntuación está asociada al trabajo que todos hacen, en donde lo que se sacan en el trabajo impacta en todos, porque hay una nota general de todo el trabajo práctico y hay otra nota, todo ponderado, que del trabajo que hace cada subgrupo. Entonces, la consecución del objetivo, que es la aprobación de la materia, está en la mano de todos. Entonces yo paso a depender del que está al lado, tal cual como pasa en las organizaciones. ¿Pasamos, Vicky? Sí. ¿Qué hacemos Vicky y yo mientras tanto? Vamos metiendo un par de... Nos vamos metiendo en el medio y vamos generando situaciones. Este que ven acá es, por ejemplo, un mail que mandé, en donde lo que yo digo es, che, ojo que solo participaron estos, y si no participan todos, por más que esté bien el contenido, no cumplen con el objetivo, con lo cual no van a estar aprobados. La vez que mandamos este mail, y cada vez que mandamos este mail, genera mucha molestia, porque dicen, no, pero si nosotros nos estamos organizando por fuera. Y muchas veces algunos se empiezan a autodefender, otros se empiezan a defender a los compañeros. Entonces, suceden muchas cosas que pasan todos los días cuando estamos gestionando personas en los lugares que ocupamos. Y se replican situaciones organizacionales que vemos todos los días cuando vamos a trabajar. En un cuatrimestre también los separamos además de los grupos de trabajo que tenían que desarrollar, el TP en sí, también había grupos de staff. Entonces, cada persona tenía dos grupos, uno de línea que llamábamos, que hacía el trabajo práctico, y otro de staff. Entre estos grupos de staff había uno de un grupo que se encargaba de sancionar a los compañeros que no trabajaban. Y tenían que justificar el motivo de la sanción. Y se sancionaban entre sí. Por ejemplo, había otro grupo que tenía la potestad de, si alguien no trabajaba, cambiar a la persona de grupo. Y se formaba, y otra vez, se replicaban situaciones organizacionales que después tratábamos en clase. E íbamos asociando a la unidad que nos tocaba ver en el momento. Vamos, Vicky. Que después de todo esto, una vez que hicimos la primera experiencia, entrevistamos a los chicos, ya tenían la nota, con lo cual no tenía sentido que nos digan una cosa u otra, era lo que realmente les había parecido, entendemos. Y por un lado nos dijeron que les había gustado la herramienta de trabajo, que igualmente no lo volverían a pasar por la experiencia, pero que creen que les había gustado, que les había servido para enfrentar sus primeros pasos dentro de una organización. Y que los obligó, más allá de la consigna del trabajo práctico, a tener vínculos que ni siquiera habían supuesto tener adentro de la universidad. Bien. Y esta era la dificultad de organización y comunicación, clave, que era un poquito lo que veníamos comentando. Uh-huh. Y
fíjense esto. Si esto se lo mandamos, era una encuesta anónima. Si creen que les sirvió para fijar los conceptos de la materia. Más del 50% nos dijeron que sí. Bien, ¿cuál es el objetivo en definitiva? Que se lleven algo. El 50% dijeron que a nivel experiencial ya no era teoría, ya no era práctica, era vivenciar el conocimiento. El 50% dijo que le había servido. ¿Vicky? Sí. Sí, creen que les sirvió para insertarse en el mundo profesional, para ver si cuando estén en las organizaciones les iban a servir. El 60% dijo que sí. Fíjense abajo las palabras una palabra tenían que decir para definir el proyecto. Por un lado irresponsabilidad, pero por el otro lado también desafiante. Crecimiento, pero la poca coordinación de tiempos. Bien. Y ahora, Vicky, hay un video para compartir. Sí, hay un video. Queremos dejarle el espacio al profe, ¿no? Que viene en un ratito. Bien, ya mismo, ya les comparto. Denme un segundo. Que está acá. Ahora sí, compartir sonido. Ya ahí ya ven, ¿no es cierto? Bien, va. Bueno, en principio parecía caótico poder ponernos de acuerdo entre tanta gente y poder hacer un trabajo que saliera bien, pero logramos sacarlo adelante. ¿De qué herramientas me llevo? Aprender a comunicarme con el resto, con grupos grandes, la división de tareas y la confianza en mi par y en su sentido de la responsabilidad, en confiar en que va a ser lo Esto que fue va a hacer y lo hace va a hacer 2 bien. años y todavía tengo muy vigente los conceptos teóricos para poder aplicarlos en la práctica gracias a la dinámica que un poco tuvo el tedioso al trabajo. principio, tengo que reconocer que gracias al mismo construí muy buenos vínculos con compañeros que hasta el día de hoy siguen cursando materias y seguimos compartiendo material y Al principio era todo experiencias. caos, pero después subimos a empezar a comunicarnos, a establecer tiempos, a que cada uno tenía una función que tenía que cumplir y aparte Y una de asumir las una instancias responsabilidad. evaluatorias era un trabajo práctico grupal, pero era con toda la comisión. La realidad es que mientras fue avanzando el cuatrimestre, aprendimos cada uno con sus distintos aportes y sus puntos de vista a poder armar lo que sería este trabajo práctico final. Resultó todo muy bien. La realidad es que hoy mis mejores amistades en la facultad las saqué de ese tipo de interacción. Pude ver cómo todo lo aprendido se daba en las organizaciones, en la realidad. Me enseñó sobre la responsabilidad, porque era un trabajo en grupo y teníamos que cumplir todos con nuestra parte para que el resultado final pudiera ser el esperado, y también sobre delegación y división de tareas, porque también tuvimos que entender que era imposible Permitió que internalizar todos los contenidos dados en clase de una forma más sencilla, y por otro lado representó un desafío, ya que al ser un trabajo grupal que involucra la participación de toda una comisión, me sirvió como un marco de referencia para entender cómo se administra una organización y que era tener que hacer un trabajo grupal con todos mis compañeros de comisión, con absolutamente todos. Me permitió fijar conceptos que hasta el día de hoy sigo usando, sino que me permitió conocer muchísima gente y crear vínculos muy fuertes con personas que hasta el día de hoy sigo caminando en los pasillos de la facu. Cuando digo grupo y conjunto me refiero a toda la comisión. Entonces yo considero que esto nos sacó a todos de nuestra zona de confort, ya que nos hizo actuar como si fuéramos uno. No, nos unió en el sentido de que si fallaba uno, fallábamos todos. Y a ver, y esto, remarcar que hoy, digamos, en medio de la virtualidad de la pandemia que todos nos estamos acostumbrando, digamos, esto suena más lógico, pero todo esto lo empezamos a hacer hace 4 años atrás, cuando todavía ni nos imaginábamos que la virtualidad iba a ser casi una obligación. Y casi no, es una obligación. Y resultó mejor, o creemos que es una buena experiencia, por eso la compartimos. Y dicho sea de paso, a los chicos del video no les pagamos, y no todos aprobaron, digamos, con lo cual creemos que es una experiencia y la idea es seguir haciéndola. Y
Fuimos rápido porque viene el maestro ahora. Ahora viene el maestro de maestros. ¿Sí? Bueno, buenas noches o buenas tardes, un gusto. Antes que nada agradecer a la dirección de la carrera por la organización de las jornadas, a los organizadores, a Ari, a Vicky, que es un gusto, a Silvana, y a todos los que tengo el placer de haberlo conocido de alumnos, ¿no? Y ahora ya están en dirección, en la carrera, y que estén aplicando estas ideas, realmente es muy estimulante. Bueno, yo realmente no hace falta que les diga que mi .com es el lápiz Faber, así que no tengo la tecnología de ustedes. Pero veo que han aplicado un montón de conceptos en los cuales se basan, ahora vamos a ver algunos principios. Así que primero vamos a ver si podemos ir pasando las primeras vistas que quise presentar para ver el objetivo de la presentación. ¿Lo pasás vos, Vicky? Muy bien. Bueno, lo primero que les quería comentar es que cuando me dieron el título y después de, por supuesto, haber visto la excelente experiencia que hicieron, y acá quiero reforzar lo que ellos dicen, es simplemente una experiencia, pero como tal han aplicado una serie de valores que creo que absolutamente son transferibles. Entonces, yo primero voy a intentar comentar algunos principios del aprendizaje, que algunos ellos los nombran con la vieja escuela, entonces tenemos que ver que hay una escuela tradicional y una escuela que le han llamado desde Macarenco en adelante. Entonces después vamos a ver qué es esto de la escuela activa un poco, y cuando hablamos del líder facilitador en las relaciones del trabajo, también vamos a hincapié, porque en todas las materias nosotros los estudiantes salen dirigentes. El propio docente de la universidad es un dirigente educativo que de alguna manera tiene que tener algún estilo de conducción que refuerce estas actitudes, que refuerce estos conocimientos, que el objetivo del profesor, como ellos bien lo dicen, no es simplemente demostrar que sabe. Al docente o al educador no le pagan para demostrar que sabe o no le pagan para enseñar, le pagan para que los alumnos aprendan. Y ahí aparece toda la riqueza de las innovaciones que podemos decir, que en general se agrupan en dos teorías, que podríamos decir, la que le llaman teoría clásica, concreta, y después aparecen algunas técnicas mayéuticas, catárticas, en las cuales están alineadas estas experiencias tan ricas de Ari y Vicky, que podemos decir que son los que antes se le comenzó llamando, cuando digo antes, a principios del siglo XX, con Macarenco, con más adelante Lobrot con la pedagogía institucional, con Ivan Illich, y ahí apareció otro rol mucho más participativo del docente, y aparece esta idea que vamos a ver de facilitador. A ver, vamos a ver primero los objetivos de esta charla, que no me quiero exceder en el tiempo. Bueno, como decía, fundamentar las teorías, la buena presentación de Ari, y desarrollar un poquito los valores y atributos que le decía del líder facilitador. Entonces vamos a empezar por esto de los principios del aprendizaje que lo pueden sustentar. Bueno, lo primero que quiero decir es que tradicionalmente cuando hablamos de objetivos de aprendizaje, hablamos de objetivos cognitivos, hablamos de objetivos de habilidades y hablamos de objetivos afectivos volitivos, que son las actitudes.
En esta presentación realmente nos vamos porque hay mucho material de apoyo que me pareció interesante que tengan para sostener no solo la investigación tan linda que hicieron los jóvenes estudiantes y ya experimentados docentes de administración, sino también para la lectura, porque la persona también aprende cuando lee. Entonces, creo que aquel que quiere, la educación es un recinto cerrado, que el candado está por dentro. Si uno no lo abre, puede tener al mejor docente, pero no aprende. En consecuencia, mi estímulo permanente es para la investigación, pero no solamente porque que esté en YouTube, que esté en Google, no garantiza que sea verdad. Ahí hay que leer a los autores, las investigaciones. Cualquiera, empezando por mí, tiene cosas en internet, tiene cosas, yo no soy de los que pongo porque no sé prácticamente, lo único que abro es una puerta, no puedo abrir internet, pero creo que hay muchísima gente que cuando uno la escucha en YouTube, dice, pucha, está dando una clase simplemente, y no una clase sustentada por una investigación o un autor. Entonces, estos principios del aprendizaje son los que de alguna manera siempre estuvimos jugando nosotros, que no son originales, son la síntesis de todos los principios que estábamos hablando, de estos grandes autores, que incluyo también al amigo Aker Aragón Castro, que también es un pensador práctico de la educación agraria, con experiencias extraordinarias. Entonces, lo primero que podemos hacer es ¿cuál es el primer principio agrupado que siempre? La primera impresión. Acá me marcan, aquí también me marcan el horario. ¿Qué hora estamos? Pues dice que a las 8 se corta esto, ¿no? ¿Qué hora es? 20 minutos. 20 minutos. Bueno, entonces lo voy a hacer breve, sabiendo que los contenidos están escritos. Perdón, Víctor. No, está programada hasta las 21 horas, por lo que me dijo Emiliano, que es la persona que organiza. No se preocupe. Ah, bueno. Gracias, Silvana, muy amable. Entonces, no, por favor. Bueno, lo primero entonces, la primera impresión. ¿Cuál es la primera impresión que muestra el educador frente a los alumnos? Y esto es muy importante. Y después viene, cuando hablamos de la primera impresión que da, es qué relación tiene con la realidad cuando planifica. Después tenemos lo que podemos decir que esta enseñanza es vital, genera esto que dicen Vicky y Ari, aprendizaje activo, o desarrollan los músculos de la nalga los alumnos nada más, o desarrollan el aprendizaje. Y ahí hay que innovar permanentemente como iniciaron Ari y Vicky. Y después tenemos esto que quise poner, los efectos del afecto. Y acá quiero aclarar algo, cuando hablo de los efectos del afecto, no estoy diciendo un principio de autoayuda, sonría y usted cambia el mundo. No, esté con afecto con los alumnos para enfrentar un mundo del trabajo difícil y un mundo difícil, pero tiene que sentir algún grado de afecto. No nos olvidemos que el primer fenómeno de aprendizaje de los participantes o de un alumno es cuando tienen afecto por la materia y por el docente. Si no, no se adhieren al docente que no muestra afecto, interés, motivación, dominio por ese tipo de cosas. Entonces vamos a empezar muy brevemente con la primera impresión. En la primera impresión, con los anteojos me va a quedar muchísimo más claro. Voy a marcar 2 o 3 cositas nada más. Primero, no necesita marcar el estatus de él, priorizar el rol del aprendiz. Yo me presento y solamente con la presentación que podemos hacer en una primera reunión, acobardamos a los participantes, porque ahí no tengo que demostrar el currículum que tengo. Lo que tengo que demostrar que amo la materia que ellos deben aprender. Esa es la primera síntesis que cuando uno se conquista el corazón del aprendizaje del alumno, ya tiene la iniciación. Esto vendría a ser como el primer día cuando en mis tiempos entraba a la casa de la novia.
El primer día es fundamental. Ahora, cuando el primer día dice, bueno, miren acá, yo y qué sé yo, por más que desarrollemos la teoría, no nos olvidemos que el dirigente y el educador no puede ser mejor que la persona que lleva dentro. Si la persona logra un encuentro fraternal con los jóvenes se dan cuenta inmediatamente. ¿Qué quiero decir con esto del principio de la realidad, que lo hemos tratado de aplicar y nosotros escribíamos los objetivos operativos de la asignatura? Primero, diagnosticar la realidad. ¿Cuál es la característica del puesto, de la función que va a ocupar el responsable de relaciones? ¿Cómo va a ser? ¿Cuáles son las competencias requeridas? Cuanto más experiencias iluminen a los que planifican la asignatura y al docente, mayor va a poder entender. Debemos reconocer que hay gente que trabaja en algunas materias que nunca conoció. ¿Cómo se puede dar una materia de relaciones laborales sin nunca haber estado dentro de ellas? ¿Cómo se puede hacer para hablar de los distintos tipos de organizaciones si nunca estuve trabajando en una de ellas? ¿Cómo puedo hablar de la motivación de los trabajadores si nunca conviví con ellos? Entonces, lo fundamental, planificar en base a la realidad, conocer, porque, vuelvo a decir lo que siempre decimos, un texto sin contexto es un pretexto. No nos olvidemos que esa es una máxima que debemos recordar. Y así podemos pasar, ¿qué es esto de enseñanza vital? Vamos a pasar al otro principio. Gracias. El docente, el dirigente, tiene que mostrar pasión, motivación. Si no, no despierta la motivación del otro. No hay, yo quiero decirlo no como autorreferencia, que lamentablemente cuando a veces me encuentro en muchísimos sitios, como les pasa a todos los colegas míos de la facultad, con exalumnos, con compañeros, que algunos ya son gerentes y todo, se acuerdan de mí como persona, pero yo creo que si le pregunto cualquier cosa no se acuerdan. Entonces, ¿qué es esto de la enseñanza vital? Que se acuerdan de la persona por lo que es, no solo por lo que sabe o lo que hace en las horas de clase. Y el docente que se siente docente, el educador que se siente un auténtico facilitador, no es solamente los 45 minutos de clase que entra, sale y se acabó y se dedica a otra cosa. Lo tiene que sentir durante todo el día, porque es la manera de contagiar. La persona que se transforma en líder de la educación, del trabajo, termina siendo líder aunque no esté. Y hay gente que está y nunca es líder porque no lidera, porque no influye en la gente. Y después el otro que hablamos de efectos del afecto. Demostrar sinceros afectos. No como cuando enseñábamos los cursos, cómo sonreír, cómo dar la mano. Eso no. Eso ya fue descubierto. La tristeza de los cursos que daba Dale Carnegie, no lo quiero en este momento, en aquel tiempo, cómo ganar amigos, cómo de ser y siempre cómo ganar amigos, si no leíste hasta la última página no podías ganarlo. Esas son cosas curiosas que hemos superado a partir de la investigación de 1924, de las investigaciones de Elton Mayo. Y después otra cosa, evitarles procesos frustrantes a los alumnos, porque hay algunos que disfrutan cuando yo les di una problemática que no la van a resolver. ¿Qué es eso? ¿Qué es un mago? ¿Qué es lo que hay? Hay que hacerle procesos desafiantes, pero que al logro le despierten la motivación. Muchas veces sin querer, y debemos evitar, una frustración improductiva, porque la frustración, cuando es porque no lo hice, pero siento que debo aprender para hacerlo, pero cuando siento que me hace daño, no lo hago más. Dicen que los educadores, a veces cuando lideramos algo, somos como nos admiran como estatuas, como una cosa así, pero a la vez nos tienen que sentir que somos alguna parte maleable para sentirse personas. Porque aquel que se quiere y demostrar que es una estatua, bueno, es cuestión de dar vuelta por las estatuas, ver cómo terminan quedando, ¿no?
Entonces, y acá aparece otro que bien lo marcó Ari. Debemos generar lazos grupales. Los lazos y los fenómenos grupales generan vínculos afectivos y esa es la vida. El ser humano, no hace falta que lo diga yo, es social. Y después aparece la bendita empatía, que es una de las claves de los principios de Carl Rogers. Muy bien, y ahora vamos a ver, hay dos puntos. Por un lado, los atributos del dirigente facilitador, pero también del educativo facilitador. Entonces, el primer punto fundamental, fíjense que es la base de quien conduce algo, es tener competencias tecnológicas en la asignatura que dirige o en lo que dirige. No puedo dirigir lo que no sé. Así conozca todas las técnicas de conducción frente a un problema, ¿no? No quiere decir que yo debo ser el que más sabe, eso es un imposible. Pero tienen que reconocer que yo amo la profesión y que conozco tanto las tecnologías blandas de la profesión, como es la ingeniería industrial, como son las técnicas de planeamiento estratégico, de planeamiento, como también las máquinas y equipos que conduzco. Primer punto importante. Y las competencias tecnológicas, si es un dirigente de una organización, si soy supervisor debo dominar las competencias de la sección, pero tengo que tener idea del departamento, de la organización. Es fundamental ese tipo de escala. Y si estoy como docente, gracias, y si soy docente, mínimamente tengo que tener las competencias requeridas. Estamos hablando competencias, no estamos hablando conocimientos. Que exigen la asignatura que dirijo. Pero acá tenemos que hacer una crítica interna y la tenemos que hacer. Hay muchos titulares que si soy titular tengo que ir y conducir la clase, o puede ser que tenga una dificultad y no voy. Pero si llega un momento que yo soy el titular y paso un año y no voy, y ni conozco los integrantes de cátedra, ese principio de la educación universitaria, que es brindar enseñanza, formar equipo de trabajo y hacer investigación, ¿cómo voy a formar un equipo de trabajo de cátedra? Y yo estoy terriblemente orgulloso porque han crecido a pesar mío, pero hay un equipo que se ha formado, yo lo siento así. Entonces, ¿eso por qué? Porque alguna vez hemos compartido todas aquellas competencias y hoy hay muchísimos integrantes de la cátedra que yo siempre le dije, el que no sabe es fácil, tiene que meter donde tiene... Es muy fácil aprender cuando en el tiempo de los japoneses nos hablaban del Genba Genbatsu. Hay que estar en el lugar del trabajo y donde se producen los problemas. Ahí se aprende, como bien lo desarrollan en esta experiencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el otro aspecto? No hace falta decirlo, en la Facultad de Ciencias Sociales. En la Facultad de Ciencias Sociales debo tener, pero imprescindiblemente, competencias sociales. Pero si yo, frente a los alumnos, realmente no llego a sentir afecto por ellos, si ellos no sienten afecto, ¿qué competencia social le puedo demostrar que tienen que desarrollar ellos? Si yo no soy capaz. El primer ejemplo del aprendiz es el docente. Y si él no desarrolla competencia social. Y el otro punto importante y fundamental, que puedo tener lo otro, pero debo tener la capacidad de transferencia de mi saber, de mis experiencias, de mi teoría, a través de tecnología, pero yo tengo que tener alguna competencia didáctica. No nos olvidemos que en el inicio de la investigación que hacen Ari, ya nos hablan de teoría clásica y teoría. Entonces, eso es didáctica que remonta a un fenómeno de valores pedagógicos, de una escuela u otra, pero tengo que tener competencias didácticas. Ahora bien, ¿es necesario competencia didáctica para ser licenciado en Ciencias de la Educación? Para nada. Yo le puedo garantizar, hoy en día no se puede garantizar nada con esto del virus, pero bueno,
Pero les puedo asegurar, y creo que muchos docentes, creo que está por ahí, lo saben, lo vemos con... que nada más que en una actividad de formación didáctica de los docentes de no más de 30 horas con prácticas, se puede darle el ABC de la formación didáctica. Pero a veces un muy buen alumno lo tomamos y lo ponemos frente a 600 alumnos y le decimos, muy bien, este fue un excelente, pero no puede dar nada de lo que puede dominar porque le faltan las competencias didácticas. En consecuencia, es otra de las áreas importantes. Y por último y primero, que siempre va a estar marcado, la capacidad de empatía. Ponernos en el lugar del otro. ¿Sabemos nuestra facultad está al servicio de la sociedad? Sí, lo tenemos claro. Y bueno, ¿qué hacemos por eso? Sabemos que debemos ponernos en el lugar del alumno, como surge de la investigación, como surge, pero ¿nos ponemos en el lugar del alumno o no? El alumno se da cuenta. Consecuentemente, me da la impresión que podemos saber ahora sí, simplemente, porque ya hay otros videos que por ahí tuvo la delicadeza de colgar la cátedra sobre el líder facilitador adecuado a las organizaciones, que fue ajustado desde el inicio de Carl Roger, Ivan Illich, estos autores. Hay 3 autores importantes en Latinoamérica que, a mi juicio, con respeto a todas las otras líneas, que alguna vez comulgaron y se conocieron, Carl Roger, Ivan Illich y Paulo Freire, que vale la pena un texto. Sin contexto es un pretexto, vuelvo a decir. No quiero decir lo de Paulo Freire, no, pero ciertos principios de ellos son fundamentales para el mundo que nos toca vivir, con tecnología o sin tecnología, porque nos habla de personas. Ya don Gregorio Weinberg, el padre de uno de los preclaros hombres de la formación profesional y gran maestro hasta de Ernesto Sábato, Gregorio Weinberg decía una cosa que era fundamental, y me la acuerdo en un café, me lo ha dicho. Podrán venir nuevas tecnologías, pero la enseñanza de valores de una persona se aprenden con los maestros que tiene. Y esto es cercanía. Todo no se puede por tecnología. Así que bueno, vamos a empezar ahora sí con los requisitos del facilitador muy rápidamente. Y acá viene el primer valor que le da Carl Roger. Todo empieza así. 2 libros claves de Carl Roger. El proceso de convertirse en persona y libertad y creatividad en la educación. La última edición ya la hizo el equipo de escuela de él, dirigido por la hija. El primero, la autenticidad y congruencia. Debemos ser auténticos. Tenemos que tener coherencia entre lo que siento, lo que digo y lo que hago. No hace falta grandes teorías. Nosotros sabemos cómo somos. No lo podemos ocultar todo el tiempo. Entonces debemos ser auténticos. El otro es aceptación confiable. Si yo al otro lo miro con el filtro y con el guardarropa de mis disfraces, lo visto como yo quiero, pero no es un proceso justo. Al otro debo aceptarlo desde el propio momento, como es. Después vienen todas las teorías de la singularidad, de las diferencias. Cuando hablamos de teoría de la persona, desde Munier en adelante, los 3 valores son la singularidad. Todos somos iguales pero distintos, no debemos respeto. La autonomía, todo ser humano necesita ser autónomo en el nivel de posibilidad que tenga, pero hay que darle posibilidad de autonomía. Y después, la capacidad de comunicación. Usemos el método, la técnica que querramos, defendamos siempre la singularidad del alumno, la autonomía del alumno y la posibilidad de desarrollar su posibilidad de comunicación. Y por último, la capacidad empática. Vamos a marcar 2 o 3 puntitos de cada uno, a ver si pueden sumarle el otro punto. Si se puede, si no, muy bien. Esto es, nunca me pasó esto tan buena. Esto. Y acá aparece otra vez. Lo primero de un requisito, que sea facilitador. Nadie puede facilitar lo que desconoce. Ser competente y estar actualizado.
Si yo tengo el mismo carpeta de apuntes de hace 30 años atrás y sigo teniendo algún problema tengo, el mundo cambia, ¿eh? Entonces ese es el primer punto. Entonces me dejan recitar siempre como cuando hay 500 funciones de un cómico que hace 500 funciones viene diciendo lo mismo. Entonces eso no sé. Después, el otro punto, expresa sentimientos, se compromete, logra encuentros personales. Y otro punto, y con esto sintetizo, manifiesta ejemplaridad. No que él es un ejemplo, que si dice hay que llegar temprano, es el primero. Si dice que hay que ser responsable, es responsable. Si dice que hay que ser respetuoso, él respeta. Ser ejemplo es ser coherente entre lo que sentís, decís y haces. Y después viene la aceptación confiable. Debemos creer en las personas con esos tres valores. En consecuencia, nuestro gran desafío es dejarlo que se desarrollen. En teoría, en la evolución de las personas crecen a pesar nuestro. Entonces facilitemos el crecimiento, porque si no van a crecer igual y se van a acordar de nuestra familia. En consecuencia, es fundamental facilitarles. De ahí viene, una vez recuerdo en una actividad que di sobre la facilitación, me decía, no, Parisi, ¿cómo le vamos a facilitar? Hay que hacérsela difícil. Y le digo, es que el facilitador genera situaciones difíciles para facilitarles el aprendizaje. Dos curiosidades. Y otra vez en un congreso, y lo digo con mucho respeto, por supuesto, sin nombre, en un congreso dijo, pero estoy diciendo hace 30 años atrás, en un congreso de capacitación de ADCA, recuerdo que dijo, tenemos que terminar con la capacitación bancaria. Y una persona levantó la mano y dice, la exposición me gustó, pero nosotros hacemos capacitación del banco, soy vendedor. Digo, no, es otra cosa. Entonces, hay que internalizar los conceptos eso, pero para cambiar, no simplemente para tenerlo en la cabeza. Y después, otro concepto, no masifica el grupo, lo personaliza. ¿Qué quiere decir? Le gusta a la persona que tiene sonido propio. Le gusta esta gente que hace ruido, de alguna manera. Y si hace ruido demasiado, tiene que tener la capacidad de conducirlo, pero no lo hace callar, no genera la cultura del silencio. Le gusta el protagonismo porque sabe que el protagonismo sano, racional, afectivo, lleva a la autonomía. Y después esta capacidad empática que percibe los sentimientos. Y otro punto que recién lo acababa de marcar Vicky, no se siente ni centro ni dueño de la verdad. Tristemente hemos tenido docentes que han dicho, los he escuchado, esto es así porque lo digo yo. Me hace acordar muchas veces esos chistes de que nos ocurren a nosotros. Entonces es imposible, pero ocurre, no se puede creer, pero ocurre. Entonces uno se tiene que correr de eso, y coincido con Vicky que por estos sistemas da la oportunidad de la descolarización de alguna manera que nos hablaba Ivan Illich, ¿no? Con la escuela descolarizada. Y por último, fíjense que me manifiesta ejemplaridad, coherencia entre el sentir, pensar, y ahora vamos a hacerle un pequeño homenaje a Quino, que Quino escribió muchísimo y hay un libro completo que el amigo Hernán lo conoce también, Hernán Sandro estoy hablando, Mariano también lo conocen, que es el de Quino, que tiene todas diseños humorísticos. Quiero aclarar lo que esto, porque si no van a creer que esto está formando parte de una grieta de un lado del otro. Hace 40 años que lo vengo usando en las actividades y muchos de los docentes saben que esto es así. Así que vamos a poner este recuerdo de Quino para analizarlo un poquito y reflexionar. Bueno, después tienen todo el tiempo para mirarlo. Es un genio, Quino, era un genio, no voy a decirlo yo.
el mundo lo dice en todos lados. Pero quiero aclarar algo. Esto que ustedes están viendo, este cultor irónico de la educación, lo he presentado en la UGT de España y enseguida sale tal dirigente, tal otro, este es esto, Felipillo, en aquel tiempo Felipe González, Felipillo. Así lo he visto en Honduras con un famoso presidente, este tal cual. Bueno, acá hubo una época terrible con el presidente Menem también que lo usaban y qué sé yo. Pero yo siempre digo, si nosotros miramos el traje negro de los demás, nunca podemos aprender. Fijémonos nosotros para adentro si alguna manchita negra no tenemos para poder cambiar, porque los otros nos van a cambiar. Nosotros podemos mirarnos cuánto tenemos de autenticidad y congruencia. Nosotros podemos mirarnos qué coherencia tenemos entre lo que sentimos, lo que decimos con lo que hacemos. Muchas veces, bueno, lo han llegado a decir. Si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me vota nadie. Entonces, fíjense en que este nivel de hipocresía revelada no ayuda a la formación de dirigentes cuando están mirando a ellos y no nos miramos nosotros, que somos los que estamos más cerca de cambiar. Y después me gustaría, cuando hablamos de facilitador, hacer un pequeño análisis, si no, parecería que los dirigentes facilitadores y con estos valores del cumplimiento, del respeto, de la solidaridad, esto es un modelo liberal. Y yo quiero mostrarles, yo fui a Cuba 4 o 5 veces, por distintos organismos internacionales, y una vez me fui con la delegación española que me invitó, y en una de las tantas oportunidades, yo siempre estaba con un gran amigo, Áker Aragón Castro, que era el director de Educación Técnica, que precisamente me lo había presentado Pedro Daniel Weinberg. Muchas veces hemos ido, y todavía sigo la amistad con la hija de él, que es médica, y el marido también es psiquiatra de la clínica más importante de psiquiatría de Cuba. Y me regalaron un libro que yo me permito nombrarlo ahí también, en la cual me admiré que para enseñarle los cuadros de dirigente, el Che Guevara tenía 9 principios que enseñaba. Entonces, muy rápidamente los voy a pasar antes de concluir. Fíjense los valores, esto lo tienen, en consecuencia lo pueden leer, pasamos al otro. Fíjense lo que dice, esto lo dice enseñando la formación de los cuadros en el libro de ideas económicas del Che Guevara. Valor del ejemplo. Dirigentes como ejemplo frente a los demás. Crear conciencia con el ejemplo para desarrollar el país. Deben ser conscientes y consecuentes. Solo así sentirán el derecho de ser conductores. Después nos habla del valor del sacrificio. Sacrificio. Perdón, el 2, el valor del trabajo. El valor del trabajo. Sentir, fíjense esto que yo siempre le digo, el trabajo, lo he dicho, sentir el trabajo como necesidad, no como una obligación. El trabajo educa, el trabajo dignifica. En consecuencia, fíjense, y fíjense los ejemplos que pone para los dirigentes cubanos. No quiero decir que esto ocurra en la Argentina. Si trabaja 8 horas y se roba una o espera la hora de salida, no merece ser dirigente. El Che Guevara lo dice. No hay que controlarlo al dirigente, se debe controlar solo. Podemos poner todas las auditorías si el dirigente no se controla solo. Pero fíjense lo que pasa si no se controla solo. Si sigue mal, debe desaparecer. No de la faz de la hermosa isla de Cuba. Debe desaparecer como cuadro dirigente. Valor del sacrificio, ahora sí. Fíjense lo que dice. El socialismo se construye con sacrificio. Para desarrollarse hay que sacrificarse. El sacrificio como hábito de trabajo modifica el modo de ser.
el trabajo como acto creativo y no como sacrificio. Fíjense qué educativo que son estos principios. Y vuelvo a repetir, los principios que consideremos fundamentales para una mejor sociedad no es importante de quién vienen, sino de aplicarlos nosotros. No importa si viene del Che, no importa si viene del Papa, no importa si viene de Obama, no importa, hay otros nombres que no me animo, de Obama, no importa de dónde viene, sino hay que aplicarlo nosotros. El otro punto que considero también que enseña mucho es el valor de la austeridad. Fíjese lo que dice, no caer en la debilidad de la tentación. La tentación lleva a la corrupción. Nuestros hijos deben tener y carecer de lo que viven los hijos del hombre común. Me parece que es una definición para entenderla nosotros como dirigentes. Y después valor de la sensibilidad. Fíjense qué coherencia tiene esto con los principios de Carl Rogers. Carl Rogers, cuando habla de autenticidad y congruencia, está hablando de la sensibilidad. Hay que ser sensible y concreto. Dice, hay que escuchar y atender la necesidad y padecimiento de la gente. Y fíjense en lo que dice y lo describe en el libro. Los problemas ciertos de su gente deben tomarse como propios. Al decir problemas ciertos, tenemos que ver y recordar los principios de Rochdale, los principios del cooperativismo de Rochdale. Nos habla de tomar el primer principio, que es esfuerzo propio y ayuda mutua, y el otro, desarrollar la ética de la solidaridad a partir del trabajo personal. Pasemos al otro, como dicen los autores que tienen que terminar, ya falta poco. Valor de contacto con las masas. Y acá no se habla del contacto con las masas, como a veces usamos nosotros, ese grupo multiforme de personas. No, no, la masa como identificación del ser. Estar en permanente contacto y trabajar con ellos. ¿Qué tenemos que estar? Tenemos que tener en contacto con el mundo del trabajo permanentemente nosotros. No aislarlos en la comodidad del aula, no aislarlos en la comodidad de la oficina, si sería de relación del trabajo, de la universidad, nunca cerrar la puerta del despacho, nunca cerrar la posibilidad de escuchar a un alumno, mucho más si somos titulares de la materia, ni hablar de los educadores. Y después fíjese lo que dice, no vivir mejor que ellos. A estos dirigentes hay que desterrarlos como cuadro. Si el dirigente no lo hace, hay que desterrarlo como cuadro. Y después fíjese que él no es educador, pero pone como principio número 7 el valor de la capacitación. Capacitación a todo nivel, esencial para el país. Tendrán que estudiar siempre. La UNESCO habla de educación permanente. Y el Che Guevara dice, tendrán que estudiar siempre. Los haremos estudiar para ser dirigentes. Preguntémonos cómo andamos por casa, ¿no? Nosotros, lamentablemente, no tenemos ni la posibilidad de hacer estudiar a todos aquellos excelentes alumnos que queremos que sean las camadas nuevas de los docentes. El otro punto, y estamos terminando, es el de discusión colectiva y responsabilidad. Deben discutir y escuchar a todos para tomar la mejor decisión. Y acá otra vez, lo podemos tomar en la cátedra también, debemos escuchar. Si nosotros no somos el dueño de la verdad, bueno, escuchemos otras verdades para enriquecernos. Y después tomar las mejores ideas para actuar. Pero finalmente, el que es responsable, como sabemos desde los inicios de la administración, es el que dirige, decide, pero debe escuchar las mejores opiniones de los demás para aplicarlas. Y si realmente merecen ser tomadas en cuenta, las tiene que estimular permanentemente. Por eso el Che dice, la decisión última, buena o mala, será del capitán del barco, que son los dirigentes. Y por último, el valor de la política.
el dirigente no debe ser un simple administrador. Pero acá tomemos la política como el arte de distribuir poder, no concentrar poder. Y después podemos terminar con que debe ser disciplinado y combativo para el bien común. Cuando decimos disciplinado y combativo, ¿cómo lo podemos tomar nosotros? Tenemos que trabajar, tenemos que discutir, tenemos que pelearnos por los alumnos, pero tenemos que tener la pasión para lograr lo que queremos con los grupos de alumnos en los cuales tenemos asignados. Y finalmente, a modo de inconclusión, porque como dicen Ari y Vicky, esto queda siempre visto, siempre hemos escrito en muchos lados que la innovación para la educación, la formación profesional y el liderazgo para las relaciones del trabajo es hacer lo obvio, que es aplicar, rever y mejorar la investigación de Ari y de Vicky, conocer y cumplir con las recomendaciones tripartitas de OIT Sinterford, una cosa que tenemos que incorporar en relación al trabajo, que nadie, yo no soy el que chumbo, no, un perro puedo ser, pero no acá, sé que tocan a timbre. Esta es la belleza de hablar de esta manera. Cuando digo recomendaciones tripartitas, debemos decir que son recomendaciones, pero lo curioso que los empresarios, los representantes del Estado, los sindicalistas, no cumplen cuando vuelven lo que ellos mismos firmaron como recomendación. O sea, la recomiendan al mundo, pero no la aplicamos acá. Entonces tenemos que ser coherentes. El otro punto que lo hemos desarrollado, no nunca suficientemente, desarrollar el rol de facilitadores para la libertad, dignidad y autonomía de las personas. Y acá es un punto fundamental. Priorizar los valores de calidad en la formación y en la educación, de trabajo y de vida sobre los de calidad, de estatus y de lucro. Y por último, y con esto sí que concluimos, siempre digo que por más que los dirigentes gubernamentales, políticos, educativos, empresariales, sindicales, religiosos, hablen de la libertad de las personas, estas serán libres y dignas por lo que son, saben y hacen, y esclavas de su ignorancia. Una vez más, muchísimas gracias por haberme invitado. Víctor, genio, Vicky, Ari, genios. Los chicos me están preguntando si vamos a poder mandar el archivo y les digo que sí, que lo vamos a colgar en la biblioteca virtual que va a haber de todo lo que fue las jornadas, así que ahí va a estar además de otro trabajo, o sea, 2 trabajos más que envió Víctor, 2 escritos de él que están muy buenos para analizar, que van en sintonía con todo lo que explicó. Y bueno, no sé, Ari, si querés decir algo, Vicky. Ari, ¿querés decir? Estás muteado. Ahí está. Bien. No, primero agradecer, realmente cuando llegó la propuesta de compartir el espacio con Víctor, para nosotros Víctor es un maestro real y es maestros de maestros. Y Víctor, con Vicky queremos agradecerte personalmente. Realmente nos queda enorme. Nos queda enorme estar acompañándote, te agradecemos un montón. El espacio que generó la carrera también para nosotros es realmente importante, y que más en este contexto complejo la carrera siga brindándonos estos espacios, Mariano y el equipo de trabajo, digamos, en particular. Estas jornadas cuestan mucho trabajo, y que sigan haciéndose, la verdad es admirable. Y esto, también compartir que la educación, no, como planteaba Víctor, y un poco lo que sentimos Vicky y yo, y no quiero dejar de acordarme de quien nos formó
a Vicky y a mí como a mí la palabra docente no sé, no me siento muy cómodo, pero para estar al frente del aula es a Fede Más, que está dando clases en otra universidad, pero siempre está. La educación no la hace quien está al frente del aula. Es un actor más, pero el objetivo siempre es y debe ser el estudiante. Porque como cuando plantea Víctor, esto de, porque yo lo digo, esto que me lo decía mi viejo, ¿no? Porque soy papá, ¿no? Digamos, corrernos de ahí, ¿no? Para hacer centro de la escena, digamos, están los teatros. Yo creo que el docente lo que más tiene que tener es una humildad enorme para saber que el aprendizaje se da del otro lado, no sale de uno. Y eso es lo que cada viernes con Vicky intentamos hacer. De hecho, nuestro aula, digamos, la disposición del aula, yo entendería que lo conoce la mayoría, es como es, porque el estudiante mira al docente y la nuca del compañero que tiene adelante, pero el docente puede ver a todos. Nosotros nos sentamos en círculo porque justamente todos aprendemos de todo. Y realmente tengo la percepción, y creo que con Vicky esto más de una vez lo hemos hablado, de que nos llevamos muchísimo más cada viernes de lo que podamos llegar a decir. No saco el foco de la importancia que tiene el docente, más desde una visión sistémica, como la consideramos. Todas las partes son importantes. Pero el centro, el foco, siempre, para ellos estamos cada viernes. Para los que vienen a agarrar los libros y a formarse como los futuros profesionales, y más, y no me quiero olvidar de decirlo, de la mejor carrera, de la mejor facultad, de la mejor universidad, que es la nuestra. ¿Sí? Así que eso por mi parte. Vicky. Sí, tu marca registrada, Ari, pero muy, muy bien registrada. Yo me sumo a las palabras de Ari y también les quiero dejar algo que los dos compartimos, que es que no se queden ni siquiera con lo que decimos nosotros, sino que reflexionen, que investiguen, que tengan curiosidad, que hasta pongan en duda lo que les estamos diciendo. Porque eso es lo que a ustedes y a todos, en realidad a nosotros, nos lleva a dar un paso más, ¿sí? Podamos, a pesar de los tiempos que pasamos y con esto que mencionamos al principio, ¿no? De tanto acceso a todo que tenemos, pongámosle un poco de reflexión, un poco de crítica a eso, y desarrollemos nuestra propia visión de las cosas. Nada, y también agradecerles por estar conectados y por el espacio y por la organización, chicos, porque debe ser bastante arduo esto. Así que también felicitaciones para ustedes. Víctor, ¿quiere despedirse para antes de cerrar? Bueno, quería reforzar lo que había señalado. De los materiales que seguramente van a colgar ustedes, les voy a pasar, es uno que se llama Organización, Formación Profesional y Trabajo Decente, que Merced lo habíamos escrito y con la gran ayuda de siempre de Sarita Seiner, que lo presentamos en el Congreso de la UBA, cuando ella estaba en Dirección y Capacitación en la Facultad de Economía. Y después otro último trabajo que refuerza esto que estaban diciendo Ari y Vicky de nuevo al finalizar, es que le llamé Vivir el cambio personal para cambiar el ámbito sociolaboral. Eso doy. Después, muchas gracias de nuevo y felicitaciones a todos, como lo dije en el inicio, y cierro. Y gracias por todas las personas que han estado presentes. Bueno, los vamos saludando. Bati, gracias también por estar, por acompañarnos.
No, gracias. Bueno, gracias a todos y todas. La verdad que siempre para mí, se lo dije a Víctor hace unos días, es una emoción volverlo a escuchar porque es como si estaría nuevamente en una de sus clases. Siempre lo comento, o sea, Víctor puede explicar las cosas complejas de manera muy simple y esos no muchos lo pueden hacer, y la mayoría trata muchas veces de complejizar la explicación para creerse un poco más de los demás. Así que la verdad que en ese sentido siempre para mí creo que ese sentimiento de empatía y por otro lado de orgullo de haber participado y estado en este tiempo en la cátedra y que nos vuelvas a acompañar, para mí es un placer enorme. La verdad que las jornadas hoy han sido de mucha actividad, o sea, creo que el terminarlas de esta manera el día de jueves es una explosión en el corazón, así que la verdad que muchas gracias. Y bueno, los esperamos a todos y todas mañana también. Bueno, gracias. Víctor, abrazo. Es lo más grande que hay. Y bueno, ¿qué va a hacer? La verdad no ofende. Abrazo, chicos. Gracias a todos por participar. Gracias. Gracias a ustedes. Estuvo muy linda. Gracias, profe.